Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una de las historias más grandes, más monumentales de la humanidad, el Majábharata. Uf, inmenso. Sí, tenemos aquí fragmentos de una traducción al español que nos van a servir un poco de mapa, ¿no? Para explorar esta epopeya tan vasta. Claro, porque abarcar la coda, bueno, es imposible. Imposible. La idea es más bien intentar captar algunas de sus esencias, ¿verdad? Exacto. Vamos a centrarnos en los hilos principales de esta narración tan enorme. Usando estos textos para ver un poco los conflictos centrales, esos votos que marcan destinos de forma irrevocable. Y ese concepto tan complejo del Dharma, ¿no? Deber, ley, lo correcto. Justo eso. Y la tensión eterna, ¿no? Entre el destino, lo que está escrito y las decisiones que toma cada uno. Con personajes fascinantes como Bhishma, Karna, Arjuna, Krishna, Draupadi. Ellos van a ser como nuestros guías. Exacto. Pues empecemos, si te parece, por un voto que prácticamente define todo lo que viene después, el de Bhishma. ¿Qué nos dicen los textos sobre ese momento? Sí, es que es fundamental, ¿no? A ver, la historia arranca con el rey Santanu, que se enamora perdidamente de Ganga. Ah, ¿Ganga? Exacto. Y ella acepta casarse, pero, bueno, con una condición bastante rara. Él no podía cuestionar nada de lo que ella hiciera. Nada de nada. Uf. Y claro, ella empieza a ahogar a sus hijos, uno tras otro, 7. 7. ¿Sí? Y al octavo, Santanu ya no aguanta más y la detiene. Ese es Devabrata. El que luego será Bhishma. Él mismo. Pasan los años y Santanu se vuelve a enamorar, esta vez de Satyavati, la hija de un pescador. Pero claro, el padre pone una condición. Que los hijos de ella heredarán el trono, ¿no? Justo eso, exacto. Para satisfacer el deseo de su padre y, bueno, asegurar la sucesión de Satyavati, Devabrata hace un voto de celibato, para siempre, y renuncia a su derecho al trono. Un sacrificio. Tremendo. Tan grande que los dioses, los seres celestiales, lo renombran Bhishma, que significa algo así como aquel del voto terrible. Y como recompensa, su padre le da el don de elegir el momento de su muerte. ¡Qué fuerte! Pero ese voto, que nace del deber hacia su padre, al final lo ata, ¿no? Lo ata a proteger el trono de Hastinapura por generaciones. Totalmente. Se convierte en una figura central, sí, pero también trágicamente atrapada por su propia palabra. Ese tema del voto con consecuencias que no se pueden deshacer parece que vuelve a aparecer. Y junto a los votos están los orígenes, que también marcan destinos. Pienso en Karna. Sin duda. Karna es una figura trágica desde que nace literalmente. Kunti, antes de casarse con Pandu, recibe un mantra, un don de un sabio que le permite tener hijos con los dioses. Y por curiosidad o por probar, Lo prueba con Surya, el dios sol. y nace Karna. Pero Kunti es joven, no está casada. Y por miedo al qué dirán, al escándalo, Lo abandona. lo abandona en un río, eso sí, protegido por una armadura y unos pendientes divinos que son, digamos, parte de su ser. Y lo encuentra un cochero, Adirata. Y eso define su identidad social para siempre, su taputra, hijo de cochero. Así es. Y esa identidad, digamos, inferior, lo va a marcar toda la vida, ¿no? Va a definir sus relaciones. Claro, sobre todo con Arjuna, esa rivalidad. Exacto, la rivalidad con Arjuna. Y por otro lado, esa lealtad tan fuerte hacia Duryodhana. Que fue el único que como que lo reconoció en público. Dabas. Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula, Sahadeva. Que nacen también por intervención divina, con el mantra de Kunti y la otra esposa de Pandu, madre. Claro, porque Pandu no podía tener hijos por una maldición. Así que Kunti usa el mantra con distintos dioses. Y del otro lado, los Kauravas, los 100 hijos de Dhritarashtra, con Duryodhana a la cabeza. Y su nacimiento ya viene con malos presagios. Malísimos. Señales terribles que Vidura, el sabio consejero, advierte que ignoren, pero no le hacen caso. Así que las líneas de conflicto estaban trazadas casi desde el principio. Absolutamente. La rivalidad se ve muy pronto, sobre todo los celos de Duryodhana hacia Bhima por su fuerza, y hacia las habilidades de los Pándavas en general. Incluso intenta matarlo, ¿no? Lo de envenenarlo y ahogarlo. Sí, un intento temprano. Pero Bhishma sobrevive, es rescatado por los Nagas y vuelve incluso más fuerte. Lo que, claro, solo hace que Duryodhana lo odie más.
Y en medio de toda esta tensión familiar entra Drona, el maestro de armas. Y su propia historia también parece influir mucho, ¿verdad? Totalmente. Drona llega a la corte Kuru, buscando, en parte, vengarse de Drúpada, un amigo de infancia que ahora es rey y que lo humilló negando esa amistad por ser pobre. Así que se convierte en maestro de los príncipes, tanto Kauravas como Pándavas, y enseguida ve el talento de Arjuna. Un talento excepcional. Pero Drona también tiene sus prejuicios, su apego a las castas. Y eso se ve clarísimo cuando rechaza enseñar a Karna. ¿Por qué lo rechaza? Por ser Sutaputra, hijo de cochero, no lo considera digno de su enseñanza más avanzada. Otro rechazo para Karna. Eso lo debe marcar aún más. Muchísimo. Lo empuja a buscar conocimiento por otros lados, incluso mintiendo sobre quién es para aprender de otro gran maestro, Parasurama. Lo que, por cierto, le traerá otra maldición más adelante. Y luego está el famoso torneo de habilidades. Ah, el torneo. Un momento clave. Arjuna está deslumbrando a todos con su habilidad con el arco. Y de repente aparece Karna. Irrumpe Karna, iguala la destreza de Arjuna y lo desafía directamente. Pero claro, le preguntan por su linaje. ¿Cómo un Sutaputra va a desafiar a un príncipe kshatriya? Y ahí interviene Duryodhana. Ahí está Duryodhana. En un gesto que es impulsivo pero que lo define, lo nombra rey de Anga en ese mismo instante. Le da un título, un reino, un estatus. Le da reconocimiento. Exacto. Y ese acto sella la lealtad de Karna, una lealtad inquebrantable hacia Duryodhana que lo acompañará toda su vida, a menudo chocando con el Dharma y con quién es él realmente. Lealtades y venganzas. Todo se empieza a enredar cada vez más. Drona usa a Arjuna para vengarse de Drúpada, capturándolo. Y Drúpada, humillado, busca su propia venganza contra Drona. Hace sacrificios para tener hijos con un propósito muy específico. Hijos para vengarse. Exacto. Nace Drishtadyumna, destinado a matar a Drona, y nace Draupadi, destinada a casarse con Arjuna, buscando así una alianza poderosa. Mientras todo esto pasa, el odio de Duryodhana hacia los Pándavas no hace más que crecer. Sí, y con la ayuda de su tío Sakuni, el maestro del engaño, planea deshacerse de ellos de una vez por todas. La casa de Laka. La casa de Laka, en Varanavata, un palacio construido con materiales superinflamables. La idea era quemarlos vivos allí. Pero Vidura, que siempre está atento, les advierte. Les manda un mensaje en código y les ayuda a preparar una vía de escape, un túnel. Logran huir justo a tiempo, fingiendo su muerte en el incendio. Y eso los lleva a su primer exilio forzado, viviendo escondidos, disfrazados de brahmanes. Y es en este periodo, mientras andan de incógnito, que se enteran del Swayamvara de Draupadi, la ceremonia donde ella elegiría esposo. Y la prueba era complicadísima, ¿no? ¿Algo con un arco? Un arco divino, enorme, que casi nadie podía ni tensar. Y había que acertar a un blanco muy difícil mirando solo su reflejo en agua. Y va Arjuna, disfrazado de brahman. Y lo consigue, delante de todos los reyes y príncipes pretendientes que se quedan atónitos y furiosos. Y aquí viene otra complicación. Por una frase de Kunti, la madre. Cuando llegan con Draupadi, ella, sin ver qué traían, dice algo como: «Compartid lo que hayáis conseguido». Exacto. Una palabra dicha sin pensar, pero que en ese contexto se interpreta como que los 5 hermanos deben compartir a Draupadi como esposa. ¿Y cómo se justifica eso? Porque es muy poco común. Bueno, tiene que intervenir el sabio Vyasa, que es nada menos que el abuelo de los Pándavas y Kauravas y el supuesto autor de la epopeya misma. Ah, claro. Y Vyasa explica que había razones divinas, conexiones de vidas pasadas, que hacían que ese matrimonio poliándrico fuera, digamos, kármicamente necesario. Vaya. Bueno, el caso es que esta alianza con Panchala, el reino de Drupada, fortalece mucho a los Pándavas. Tanto que Dhritarashtra, presionado por los mayores como Bhishma, no tiene más remedio que devolverles parte del reino. Pero no la mejor parte, imagino. No, les dan Kandava Prastha, una tierra árida, difícil. Pero ellos, con la ayuda de Krishna y Maya Asura, la transforman en una ciudad espectacular, Indraprastha. Y es la prosperidad de Indraprastha, sobre todo ese increíble salón de ilusiones que construye Maya Asura, lo que vuelve a encender la envidia de Duryodhana. Sí, especialmente después de una visita donde Duryodhana sufre varias humillaciones por culpa de las ilusiones del palacio. Su envidia y su resentimiento llegan a un punto crítico. Y eso nos lleva directamente a otro momento decisivo.
El juego de dados. El infame juego de dados. Plan de Sakuni, por supuesto. Pero, ¿por qué Yudhishthira acepta? Él es conocido como Dharma Raya, el rey justo. ¿Por qué cae en una trampa tan obvia? Es una de las grandes tragedias y misterios. Los textos apuntan a varias cosas. Primero, el código de honor kshatriya. Un rey no puede rechazar un desafío a jugar ni una invitación real de su soberano, que era Dhritarashtra. La obediencia debida. La obediencia, el deber. Y quizás también, algunos sugieren, una debilidad personal de Yudhishthira por el juego. Una especie de pasión oculta que Sakuni conocía y explotó con sus dados trucados. Sea como sea, el resultado es catastrófico. Terrible. Yudhishthira, atrapado en el juego y en su propio sentido del deber, empieza a perderlo todo. Su reino, sus riquezas, a sus hermanos. Se apuesta a sí mismo. Y al final, apuesta a Draupadi. Sí. La pierde. Y la escena que sigue en la asamblea es brutal. La humillación pública de Draupadi. Intentan desnudarla. Tusasana, el hermano de Duryodhana, tira de su sari ante toda la corte. Y los mayores, Bhishma, Drona, Viduna, están ahí, pero se sienten impotentes, atados por sus lealtades o por formalismos legales, sobre si Draupadi fue apostada legítimamente o no. ¿Es terrible ver esa inacción? Es una violación flagrante del Dharma a ojos de muchos. Pero entonces ocurre un milagro. Krishna interviene. Krishna, aunque no está físicamente allí, interviene divinamente. Hace que el sari de Draupadi se vuelva infinito. Por más que Dusasana tira, nunca termina de desnudarla. La salva del deshonor total, pero la ofensa ya está hecha. Y eso desata la furia de Bhima. Ahí mismo, Bhima jura sus votos terribles, que beberá la sangre del pecho de Dusasana y que romperá el muslo de Duryodhana, el muslo sobre el que invitaron a Draupadi a sentarse como una esclava. Votos de venganza pura. Aunque Dhritarashtra, asustado por malos presagios, interviene y les devuelve todo por un momento. Sí, pero dura poco. Duryodhana no lo acepta. Insiste. Quiere la ruina total de los Pandavas y fuerza un segundo juego de dados. ¿Y la apuesta esta vez? El exilio. 13 años, 12 en el bosque y el último año, el 13º, de incógnito. Si los descubrían en ese último año, tenían que repetir todo el exilio. ¿Y Yudhishthira? Atado por su palabra del primer juego, siente que no puede negarse. Vuelve a jugar y Sakuni, claro, vuelve a ganar. Y así empieza el largo exilio de los Pandavas y Draupadi. 13 años que son un periodo de pruebas durísimas. Hay tensiones entre ellos, claro. La paciencia y el estoicismo de Yudhishthira chocan a veces con las ganas de venganza de Bhima y Draupadi. Pero también es un tiempo de preparación, ¿no? De buscar poder para la guerra que ven venir. Exacto. Arjuna, por ejemplo, se va a hacer penitencia, busca el favor de los dioses, consigue armas divinas potentísimas, como el Pashupatastra de Shiva. Y mientras ellos están en el exilio, pasan cosas importantes en el otro bando también. Sí, movimientos estratégicos. Por ejemplo, Indra, que es el padre divino de Arjuna, se acerca a Karna, disfrazado de Brahman. ¿Para qué? Para pedirle como donación caritativa su armadura y pendientes divinos, los que le protegían desde el nacimiento. Sabe que Karna tiene un voto de no negar nunca nada a un Brahman que le pida algo. Y Karna, aunque sabe que es una trampa para debilitarlo, Lo cumple. Se arranca la armadura y los pendientes, que estaban pegados a su piel. Un dolor terrible. A cambio, Indra, impresionado por su generosidad, pero cumpliendo su objetivo, le da un arma infalible, la Sakti, pero solo se puede usar una vez. una sola vez. Y Karna la reserva mentalmente para matar a Arjuna. La tensión sigue creciendo. Se acerca el final del exilio. Hay intentos de evitar la guerra. Sí, varios. Cuando los Pandavas completan los 13 años, reclaman su reino. Envían mensajeros. Intentan negociar. Y Krishna mismo va como embajador de paz a Hastinapura. Es una misión crucial. Krishna intenta razonar con Dhritarashtra, con Duryodhana. Pero antes de eso, tiene una conversación privada muy importante. ¿Con quién? Con Karna. Ah, ¿y qué le dice? Le revela su verdadera identidad. Le dice, tú eres el primogénito de Kunti. Eres el hermano mayor de los Pandavas. Tienes derecho al trono. Le ofrece cambiar de bando, ser rey. Qué momento para Karna, saber la verdad de su origen. Imagínate el conflicto. Reconoce la verdad, el llamado de la sangre, del dharma familiar. Pero,
Pero su lealtad está con Duryodhana. Su lealtad a Duryodhana, al amigo que lo reconoció, que lo defendió cuando todos lo despreciaban, es más fuerte. Rechaza la oferta de Krishna, elige la amistad y la palabra dada sobre su derecho de nacimiento. Una decisión que define su tragedia. Totalmente. Sin embargo, le hace una promesa a Krishna y luego se la repite a Kunti, que también va a suplicarle, en secreto, ¿Qué les promete? que no matará a 4 de los Pandavas, que en la batalla, aunque luche contra ellos, solo buscará matar a Arjuna, su rival. ¡Qué complejo! Bueno, la misión de paz de Krishna en la corte fracasa estrepitosamente, ¿no? Sí, Yudhishthira hace una última oferta desesperada. Pide solo 5 aldeas para evitar la guerra. Pero Duryodhana responde con esa frase famosa: no les daré ni la tierra que ocupa la punta de una aguja sin luchar. Obstinado hasta el final. Incluso intenta capturar a Krishna. Y es ahí cuando Krishna revela su forma cósmica, el Vishwarupa, una visión aterradora del universo contenido en él. Una advertencia divina. Pero ni así. Ni así. Duryodhana está cegado por el odio y la ambición. La guerra ya es inevitable. Y los ejércitos se reúnen en Kurukshetra. Millones de guerreros. Y justo antes de que empiece la batalla, otro momento cumbre. Sí, Arjuna pide a Krishna, que es su auriga, que lo lleve al medio del campo de batalla. Y ve a sus abuelos, a sus tíos, a sus maestros, a sus primos, a sus amigos, en el ejército enemigo. Y se derrumba. Se derrumba. Le dice a Krishna: no puedo luchar, no puedo matar a mi propia gente por un reino. ¿Qué sentido tiene? Se niega a pelear. Siente que es un pecado terrible. Y es en ese momento de crisis profunda que Krishna le imparte las enseñanzas del Bhagavad Gita, Del Bhagavad Gita, la canción del Señor. que es mucho más que una simple justificación para la guerra, ¿verdad? Muchísimo más. Es una síntesis de filosofía hindú espectacular. Krishna le explica a Arjuna su dharma, su deber como guerrero en esa situación concreta. Le dice que tiene que actuar, cumplir con su deber, pero sin apegarse a los frutos de la acción. El Karma Yoga. Exacto. Habla de la naturaleza inmortal del alma, que no nace ni muere. De los diferentes caminos para alcanzar la liberación espiritual. El camino de la acción, karma, el del conocimiento, jnana, el de la devoción, bhakti. Recontextualiza la guerra como una lucha necesaria para restablecer el dharma en el mundo, que había sido gravemente dañado. Un discurso que convence a Arjuna para luchar. Sí. Le da la claridad y la fortaleza para cumplir con su deber por doloroso que sea. Y así empieza la gran guerra de Kurukshetra, 18 días de batalla. 18 días llenos de heroísmo, sí, pero también de tácticas muy dudosas, de muertes complejas. En ambos bandos. ¿Cierto? Es imposible detallar todo, pero hay episodios que muestran esa complejidad del Dharma en plena guerra. La caída de Bhishma, por ejemplo. El abuelo invencible. ¿Cómo cae? Bhishma mismo les había dicho a los Pándavas cómo podían vencerlo. Él no lucharía contra Sikandi. Sikandi era una princesa que había renacido como hombre, precisamente para vengarse de Bhishma por una ofensa pasada. Entonces Arjuna. Usa a Sikandi como escudo. Se coloca detrás de él y desde ahí dispara flechas a Bhishma, que baja sus armas al ver a Sikandi. Lo acribillan a flechas. Y cae, pero no muere. No muere. Cae sobre un lecho hecho de las propias flechas que lo atraviesan. Y usando el don que le dio su padre, elige esperar para morir en un momento astrológicamente propicio, el Uttarayana. Mientras tanto, desde ese lecho de flechas dará grandes enseñanzas. Otra muerte muy significativa es la de Drona, el maestro de todos. Sí, también muy controvertida. Drona está causando estragos en el ejército pándava. Es casi invencible. Entonces Krishna idea una estratagema. ¿Cuál? Saben que Drona quiere muchísimo a su hijo, Ashwathama. Entonces Bhima mata a un elefante, que casualmente se llama Ashwathama, y le dicen a Yudhishthira, el rey justo, que le diga a Drona: Ashwathama ha muerto. Pero, ¿Yudhishthira no puede mentir del todo? Exacto. Dice la famosa frase ambigua: Ashwathama ha muerto, y añade en voz baja el elefante. Pero Drona solo oye la primera parte. Cree que su hijo ha muerto. ¿Y se derrumba? Depone las armas, se sienta a meditar en su carro, devastado. Y en ese momento, Drishtadyumna, el hijo de Drúpada que nació justamente para matar a Drona, Cumple su destino. lo decapita.
Un acto que cumple una profecía pero que es visto como adharma. Matar a un brahman, a tu maestro, y además indefenso. Es que la guerra parece obligar a tomar decisiones terribles. Constantemente. Muestra cómo a veces, para alcanzar un fin considerado justo, restaurar el dharma, ganar la guerra, se usan medios que son, como mínimo, cuestionables. Y luego está la muerte de Karna, quizá la más trágica de todas. Sí. El duelo final entre Karna y Arjuna es épico. Pero Karna está en desventaja. Primero tiene como auriga a Salya, que en realidad simpatiza con los Pandavas y lo desmoraliza constantemente. Y además las maldiciones que pesaban sobre él. Se activan en el peor momento. Una maldición hace que la rueda de su carro se atasque en el barro. Otra le hace olvidar el mantra para invocar un arma celestial potentísima justo cuando más la necesita. Queda indefenso. Intenta liberar la rueda de su carro. Está en el suelo, vulnerable. Le pide a Arjuna que respete las reglas de la guerra, que espere. Pero Krishna le recuerda a Arjuna todas las veces que Karna y los Kauravas violaron esas reglas, especialmente en la muerte cruel e injusta de Abhimanyu, el hijo de Arjuna. Y Arjuna, instigado por Krishna, Le dispara una flecha y mata a Karna mientras está indefenso. otra vez una muerte necesaria para la victoria pándava, pero que deja un sabor amargo, ¿no? Muy amargo. Es el cumplimiento de muchas profecías y maldiciones, pero también un acto complejo éticamente. Y así llegamos casi al final de la guerra. El último gran combate es el duelo de masas entre Bhima y Duryodhana. El último Kaurava en pie. Se esconde en un lago, pero los Pandavas los retan a salir. Él elige luchar contra Bhima, su rival de toda la vida. Y es una lucha brutal. Durísima. Duryodhana pelea con una valentía increíble. De hecho, está a punto de vencer a Bhima. Pero entonces, Krishna le hace una seña a Bhima. Recordándole su voto. El voto de romperle el muslo. Bhima, en un momento clave, da un golpe con la masa por debajo de la cintura, algo prohibido en el duelo de masas. Le destroza los muslos a Duryodhana. Cumple su voto, pero de forma ilegal. Exacto. Mientras Duryodhana agoniza en el suelo, les echa en cara a los Pándavas todas las tácticas injustas que usaron para ganar. La muerte de Bhishma, de Drona, de Karna, la suya. Y curiosamente, desde el cielo caen flores sobre él, y voces celestiales reconocen su valor como guerrero. ¿Y Krishna qué dice? Krishna justifica todas esas acciones como necesarias. Dice que a veces para erradicar una dharma tan grande como el que representaba Duryodhana, hay que usar métodos extraordinarios, que no se podía vencer a esos guerreros siguiendo siempre las reglas al pie de la letra. La guerra termina con la victoria pándava, pero a un costo terrible. Y la violencia no para ahí. No, queda la venganza de Aswatthama, el hijo de Drona, lleno de furia por la muerte de su padre y la derrota. La noche de la masacre. El Sauptika Parva. Es terrible. Aswatthama, con 2 supervivientes más del bando Kaurava, ataca el campamento Pandava por la noche, mientras todos duermen exhaustos por la victoria. Una masacre. Mata a todos los guerreros que quedaban, incluyendo a Drishtadyumna, el asesino de su padre. Y lo peor de todo, a los 5 hijos de Draupadi, los Supapandavas. ¡Qué horror! ¿Y los pándavas no estaban? Estaban en otro lugar esa noche. Se salvan. Pero cuando se enteran, persiguen a Ashwatthama. Y lo confrontan. Sí. Y Ashwatthama, desesperado, intenta usar el Brahmashirastra, un arma de destrucción total, contra el último heredero Pandava, que está aún en el vientre de Uttara, la viuda de Abhimanyu. Contra un no nacido. Krishna interviene de nuevo. Salva al bebé, Parikshit, que será el futuro rey, y maldice a Ashwatthama. ¿Cuál es la maldición? Lo condena a vagar por la tierra durante miles de años, solo, sufriendo enfermedades incurables, sin poder morir, llevando el peso de sus pecados, y le quita una gema que llevaba en la frente y que le daba poder. Un castigo terrible y duradero. Las consecuencias de la guerra siguen y siguen. Y llegan al plano personal, íntimo. Las mujeres kauravas lideradas por Gandhari, la madre de los 100 hijos muertos, van al campo de batalla a llorar a sus muertos. Es el Stri Parva, el libro de las mujeres. Y Gandhari, que se había vendado los ojos toda su vida por solidaridad con su esposo ciego, Dhritarashtra, acumuló un poder psíquico enorme con esa austeridad. Exacto. Y descarga todo su dolor y su furia sobre Krishna, a quien considera el responsable último de toda esa destrucción, por no haberla evitado. Y lo maldice. Lo maldice.
Le dice que, así como ella ha visto morir a todos sus hijos y parientes, él también verá la destrucción total de su propia estirpe, los Yádavas, y que él mismo morirá de una forma innoble, solo y olvidado. ¿Y cómo reacciona Krishna? Con calma divina, acepta la maldición. Dice que sabe que eso ocurrirá, que es parte del flujo del tiempo, de Kala, del destino, Daiva, que los Yadavas son indestructibles por otros, así que se destruirán a sí mismos. Y la maldición se cumple, ¿verdad? Se cumple al pie de la letra, años después. Los Yadavas, en una fiesta, se emborrachan, empiezan a pelear entre ellos y se matan unos a otros hasta que no queda casi nadie. Una autodestrucción terrible. ¿Y Krishna? Krishna se retira al bosque a meditar, y un cazador lo confunde con un ciervo y le dispara una flecha en el talón, su único punto vulnerable, y así muere cumpliéndose la maldición de Gandhari. Es increíble cómo todo está conectado, cómo las acciones y las palabras tienen ecos tan largos. Totalmente. Y después de la guerra, Yudhishthira es coronado rey. Reina durante muchos años intentando ser justo. Pero siempre con el peso de la guerra encima, ¿no? El remordimiento. Sí, un remordimiento profundo. Por eso son tan importantes las enseñanzas que recibe de Bhishma desde su lecho de flechas. Los libros Shanti Parva y Anushasana Parva están llenos de discursos sobre el Dharma, el gobierno, la moral, la liberación. Bhishma le transmite toda su sabiduría antes de elegir finalmente morir. Pasan los años. Dhritarashtra, Gandhari y Kunti se retiran al bosque y mueren en un incendio forestal. El tiempo sigue su curso. Y llega un momento en que los Pándavas sienten que su misión en la tierra ha terminado. Exacto. Deciden renunciar a todo y emprender su último viaje, el Mahaprastanika, el gran viaje hacia los Himalayas, buscando ascender al cielo en sus cuerpos mortales. Draupadi los acompaña. Pero no todos llegan. No. Uno a uno van cayendo muertos en el camino. Primero Draupadi, luego Sahadeva, Nakula, Arjuna, Bhima. Y cada vez que uno cae, Yudhishthira explica la razón, la falla de carácter o el apego que causó su caída. ¿Por ejemplo? Draupadi, por una parcialidad hacia Arjuna. Sahadeva, por orgullo de su sabiduría. Nakula, por vanidad de su belleza. Arjuna, por orgullo de sus habilidades como arquero. Bhima, por gula y por jactarse de su fuerza. Solo queda Yudhishthira. Solo Yudhishthira, el más firme en el Dharma, llega hasta el final. Y no llega solo. Lo acompaña un perro fiel que se les unió en el camino. El perro. Hay una prueba final con el perro, ¿no? Sí, Indra baja a buscar a Yudhishthira para llevarlo al cielo, pero le dice que el perro no puede entrar. Y Yudhishthira se niega rotundamente. Dice que no abandonará a un ser leal que ha buscado su protección, que prefiere quedarse fuera del cielo antes que abandonar al perro. Una última prueba de su compasión y su rectitud. Exacto. Y entonces el perro revela su verdadera forma. Es el dios Dharma, su propio Padre Divino, que lo estaba probando por última vez. Yudhishthira ha superado la prueba. Y entra al cielo. ¿Y qué encuentra allí? Bueno, primero una última ilusión un poco desconcertante, donde ve a sus hermanos y a Draupadi sufriendo en una especie de infierno, mientras que los Kauravas parecen estar felices en el cielo. Se indigna. Quiere quedarse con los suyos en el sufrimiento. Otra prueba más. Sí, una prueba a su lealtad y compasión hasta el final. Pero es solo una ilusión pasajera. Finalmente, se reúne con todos. Sus hermanos, Draupadi, Karna, incluso los Kauravas. Todos han sido purificados, están libres de odio y enemistad. Se reencuentran en un estado de paz. Un final que sugiere que, más allá de los conflictos y sufrimientos de la vida terrenal, hay una resolución, una especie de armonía final. Así es un cierre que trasciende un poco la visión simple del bien contra el mal. Muestra que todos los personajes, con sus luces y sombras, formaban parte de un plan cósmico más grande y que al final encuentran una especie de paz kármica. Uf. Explorar estos fragmentos del Mahabharata, aunque sea solo una pequeña parte, nos deja con una sensación de la inmensidad de la vida, ¿no? De la complejidad de las decisiones, de cómo resuenan en el tiempo. Sí, hemos visto votos que atan por generaciones enteras, rivalidades que lo consumen todo, y el Dharma, ese ideal tan difícil de seguir, sobre todo cuando las cosas se ponen feas, en medio del conflicto. Y esa tensión constante que viven los personajes, ¿verdad? Los textos lo dicen una y otra vez.
El poder del tiempo, Kala, y el destino, Daiva. Lo vemos en Karna, en Gandhari, incluso en Krishna aceptando su propia maldición. Exacto. Y eso nos deja con una pregunta de fondo. Una pregunta para seguir pensando. ¿Hasta qué punto son estos personajes realmente dueños de sus actos? ¿Cuánto espacio hay para el libre albedrío cuando estás metido en esa red de profecías, de maldiciones, de votos de tus antepasados, del destino que parece empujar en una dirección? Claro, pensar en Bhishma, en Yudhishthira, en Karna, en Draupadi. Verlos atrapados en esa telaraña kármica cambia un poco cómo vemos sus pecados o sus virtudes. Nos ayuda a entender mejor qué es el Dharma en una situación tan compleja. Es algo profundo para reflexionar, sin duda. La eterna danza entre el destino y la elección personal.